la realidad es que esto no está hablando de animales impuros, sino de personas, de pueblos que pueden ahora acercarse al Eterno y servirle. Quiero demostrarte que existen dos tipos de maestros o dos tipos de enseñanza. Y voy a escoger esta historia porque en Hechos 10 y 11 se relata una historia, y es una historia también que se utiliza erróneamente para decirle a usted que usted puede comer cualquier tipo de alimento. Les explico para aquellos que no han leído la Biblia, porque cuando yo hablo de este tema muchos desconocen que hay una ley donde prohíbe ciertos alimentos, ¿verdad? Como se habla del cerdo, que es un alimento que no se debe de comer. Se habla de ciertos peces, por ejemplo, tiburón. O sea, hay una regla, por ejemplo, para los peces, pues que los peces que no tienen escamas no se deben de ingerir, no se debe de comer. Y ciertas aves, pues están especificadas en el Viejo Testamento. Pero como la costumbre es que no se debe leer el Viejo Testamento, pues muchos desconocen, porque yo he hablado mucho de este tema y muchos se quedan, pero ¿cómo? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? O sea, ni siquiera sabe dónde está o que eso existe en la Biblia. Pues este pasaje es idóneo para hablar de este tema de la alimentación, pero como a veces uno piensa que la gente pues ya ha leído estas cosas y las sabe, pues a veces obviamos y no hablamos del Viejo Testamento, donde están las reglas alimenticias. ¿Qué se debe comer, qué no se debe de comer? Pues en el Viejo Testamento está eso ya estipulado, que no se debe comer. Pero yo les estoy hablando que existen dos formas de dar, de ser maestro o de traer una enseñanza bíblica. Y les voy a empezar con la errónea, porque como existen dos, una es errónea y una es cierta. Entonces, la errónea es la que más se utiliza para dar clases o tratar de poner un tema y convencerlo a usted de algo, especialmente de la Biblia estamos hablando, ¿verdad? Porque ya, pues, en materias de otra índole, pues, no me voy a meter. Es en lo que es bíblico. Ok, yo me voy a presentar a ustedes como si ustedes me hubiesen hecho una pregunta. Y ustedes me van a preguntar, ¿yo puedo comer todo tipo de animal? La Biblia dice que están prohibidos, pero que Dios, eso en el Viejo Testamento, existe una ley donde tú no puedes comer ciertos animales, pero luego existe en el Nuevo Testamento donde ya se puede comer cualquier alimento. Entonces, me voy a presentar como si fuese yo un maestro, poniendo las cosas a mi favor, usando la palabra de Dios. Amén. Pues entonces, vamos a la palabra. Ahí le tengo subrayado que una enseñanza mal hecha te diría esto. Ok, te voy a llevar a Hechos 10:11 y te voy a hablar por la palabra. Y te voy a enseñar una lección falsa. Vio Pedro, ¿verdad? En una visión, porque es que no te van a hablar de la historia en contexto, sino que te la van a sacar del contexto, ¿verdad? Vio que en el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las cuatro puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Esta es la base o una de las bases que te van a decir para enseñarte que tú puedes comer cualquier animal. Pedro tuvo una visión donde bajaba un lienzo donde ahí habían todo tipo de animal. Los animales que aparecen en el Viejo Testamento. Los animales inmundos, lo que tú no puedes comer. Entonces yo te voy a presentar y te voy a decir, mira, tú puedes comer
cualquier animal porque Pedro tuvo una visión y dice que Dios mismo le está diciendo, Pedro, mata y come de todos estos animales. ¿Ves? Hasta ahí no tengo que darte más detalles, ¿verdad? Porque te voy a enseñar algo falso, obviamente. De ahí también te puedo enseñar esto, para que tú no te dejes engañar, entre comillas, de la gente que te dice que tú no puedes comer cualquier animal si ya Dios los limpió todo. Te voy a llevar entonces a Colosenses 2:16. Dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o por no celebrar ciertas fiestas, ni respetar los días de luna nueva o de descanso. ¿Ves? Que nadie te juzgue en cuanto a comida, bebida, luna nueva o Shabbat o día de descanso. Que nadie te juzgue con eso. Y con esto, dos versículos tan simples, yo te demuestro a ti que tú no tienes que guardar el Shabbat, tú no tienes que seguir la fiesta, no te tienes que dejar llevar por lunas nuevas y todas esas cosas que hemos leído, ¿la? Pero que también puedes comer cualquier tipo de animal porque ya Dios los limpió. ¿Ve? Eso es una enseñanza falsa. Utilizando Hechos, un relato que está en Hechos. Ahora, vamos entonces a darte una enseñanza sana, una enseñanza como debe ser y en el contexto como debe ser. Recuerda que estamos hablando del libro de los Hechos. Yo estoy hablándote, ¿verdad? De libro por libro y ya estamos en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, como tiene tantas historias, hay que tomarlo un poco con más delicadeza. Pues entonces, te voy a hablar esta noche de Hechos 10, el capítulo 10 y el capítulo 11. Esa sería lo que vamos a estar viendo en esta noche. Pues vamos, esto es necesario que yo te lea un poco tedioso, todo completo, para que usted vea ahora la diferencia cuando a ti te dicen que Dios dijo mata y come y que ya los animales están limpios. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 10, 1. Esto es una historia, ¿verdad? Esto es alguien que está narrando. Esto es Lucas narrando el libro de los Hechos o los Hechos de los Apóstoles. Dice, en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de soldados romanos. O sea, Cornelio era un romano. Y para colmo es un jefe, ¿verdad? Al que se conocía como regimiento italiano. Ese es el grupo que él regía, ¿verdad? O dirigía, Cornelio. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. Vamos a atender a esto. Cornelio tenía una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y él respondió, ¿qué deseas, mi señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Dile que busquen allí a un hombre llamado Pedro que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de confianza que amaba a Dios. Y luego de contarle todo lo que había pasado, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre
y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Y ahí es que entonces viene lo que sacan fuera de contexto. Ve, él tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que debajo y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las cuatro puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió, vamos por aquí. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de estos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Ya si usted lee, como se acostumbra a leer por ahí, y cogen estos versículos para decirte que ya tú puedes comer animales inmundos, pues ya tú lo vas a aceptar porque te lo está diciendo un maestro, pero un maestro que no está entendiendo las escrituras y te las está enseñando erróneamente, ¿verdad? Ya con esto tú crees que se pueden comer los animales porque Dios lo está diciendo. Si tú no lees más adelante, te vas a quedar con la idea de que tú puedes comer animales inmundos. Ahora, estamos hablando también que los animales inmundos se prohibieron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Ahora estamos ya en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento te estás diciendo que sí se puede comer porque tú leíste esto, pero te quedaste hasta ahí. Vamos a leer más. Dice: mientras tanto, Pedro se quedó admirado pensando en el significado de esta visión. Todavía Pedro no sabe, no puede digerir ni entender qué es lo que acaba de pasar. Y él se queda pensando en eso. Pero en eso los hombres de Cornelio habían llegado a la casa de Simón y preguntaron: ¿está aquí, es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía todavía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: perdón, mira, unos hombres te buscan. Baja y vete con ellos. No te preocupes porque yo los he enviado. Hay que entenderle esto para poder más adelante hablar. ¿Por qué él se tenía que preocupar? El Espíritu le está diciendo: no te preocupes porque yo los he enviado. O sea, no tengas miedo de ir con ellos, yo los he enviado. ¿Por qué le dice eso? Lo vamos a ver más adelante. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Otra cosa que está sucediendo en Roma, está viniendo 2 hombres que no son judíos con un soldado romano. Es para tenerle miedo para ese tiempo de la persecución, que mataron a Jesús y todas esas cosas, ¿verdad? Ya eso es para uno tenerle miedo. Pero el Espíritu le dice: no tengas miedo, ve con ellos. Entonces ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho y un ángel del Señor se le apareció y le dijo: haz que Pedro venga a tu casa y escuche bien lo que va a decir. Pedro les dijo: entren a la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer, Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron hacia la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de los que se reunían, seguidores de Jesús, del puerto de Jope. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo junto con su familia y un grupo de sus mejores amigos, a quienes le habían invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: levántate, Cornelio, que no soy ningún dios. Luego se pusieron a conversar.
y entraron juntos a la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo. Y les dijo: ustedes deben saber que a nosotros los judíos, aquí viene lo que yo les decía, prepárense porque más adelante van a saber por qué el Espíritu Santo decía: no tengas miedo de ir con esta gente, porque mira lo que dice él. Ustedes saben que nosotros los judíos, la ley no nos permite visitar a personas de otras razas ni estar con ellos. O sea, yo estoy aquí, ustedes saben que yo no puedo hacer esas cosas. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Él está diciendo esas palabras, pero él todavía no está comprendiendo bien cuál es la visión. Y cuando él dice esto, Dios no hace excepción de personas, o que Dios me ha mostrado que yo no debo de rechazar a nadie. Es por lo anterior, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Hechos 10:29. Por eso he aceptado venir a esta casa, porque el Espíritu Santo se lo dijo. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio respondió: hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa orando. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres, a los judíos. En otras versiones dice judíos, y a los pobres. Envía a Jope unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en la casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Enseguida envié a mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estos aquí listos, todos estamos aquí listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos diga, y estamos seguros de que Él nos está viendo en estos momentos, en este momento. Entonces Pedro comenzó a decirle: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen. Esto es importante. Dios ama a todos los que lo obedecen. Y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sea. ¿Ve? Eso es lo que está sucediendo de ahora en adelante. Que no es solamente para los judíos. Pedro está entendiendo ahora que esto no se trata solamente para los judíos, sino para todo aquel que hace lo bueno, que obedece la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después que Juan bautizó a Jesús de Nazaret, y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío, y también vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios nos permitió que Dios no permitió que todos lo vieran, solo nos lo permitió a nosotros, porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo, y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confían en Él.
Solo por medio de él podemos alcanzar el perdón de Dios. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. Lo que pasó en Pentecostés está ocurriendo aquí en la casa de Cornelio. Y ellos se están quedando asombrados, porque eso ya ellos lo habían vivido y pensaban que eso era más que para los judíos. Y ahora está viendo que esto está ocurriendo aún a los que no son judíos. Y los oían hablar y alabar a Dios en idioma desconocido. Esto no es lenguas como las que conocemos, sino lo mismo que estaba pasando, que eran idiomas de otras regiones, ¿verdad? Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado al Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos los envió a nosotros, los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos, porque antes no se podían bautizar, sino eran por ciertas reglas. Entonces, como ya no se podían evitar que los bautizaran, pues entonces los iban a bautizar. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego ellos rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. Amén. Entonces, vamos al 11 ahora. Esto es largo, pero así es que se debe de leer la palabra para tú entender por qué en el capítulo 10 Pedro tiene una visión de que dice que mate y coma que no llame inmundo lo que Dios limpió. Eso lo dice, ¿verdad?, en otras versiones. Vamos, Hechos 11:1. En toda la región de Judea se supo que también los que no eran judíos habían recibido el mensaje de Dios. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y los seguidores judíos se pusieron a discutir con él. Eso significa que mientras Pedro está haciendo eso en Jope con Cornelio, alguien fue para allá rápido a contarle el bochinche. Así que cuando Pedro llega, ya los judíos y los apóstoles y los judíos, seguidores de Jesús, ya sabían lo que había pasado ahí, lo que había pasado en casa de Cornelio. Incluso sabían y estaban diciéndole: mira, ese se fue a comer con gente que no nos es permitido hablar ni mezclarnos con ellos. ¿Ves? Eso es lo que dice en el primer capítulo. Entonces, les reclamaron a Pedro: tú entraste en la casa de gente que no es judía y hasta comiste con ellos. Pedro empezó a explicar todo lo que había pasado. Y ahí viene otra vez el relato y se vuelve a decir lo mismo que ya hemos hablado. Un día yo estaba orando en el puerto de Jope. De pronto tuve una visión. Vi que del cielo bajaba algo como un gran manto colgado de las cuatro puntas. Miré con atención y en el manto había toda clase de animales domésticos y salvajes y también serpientes y aves. Perdón. Luego oí la voz de Dios que me decía: Pedro, levántate, mata, come de estos animales. Yo le respondí: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Yo jamás he comido alimentos prohibidos. Pero Dios me dijo: si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas que eso es malo. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo devolvió al cielo. Poco después llegaron 3 hombres que fueron a buscarme desde Cesarea. El Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos y que no tuviera miedo. 6 miembros de la iglesia de Jope fueron conmigo. Al llegar a Cesarea, entramos a la casa de Cornelio. Él nos contó que un ángel del Señor se le apareció y le dijo: envía unos mensajeros a Jope para que hagan venir a un hombre llamado Pedro. El mensajero que él te va a dar hará que se salve tú y toda tu familia. Yo empecé a hablarle y de pronto el Espíritu Santo vino sobre todos ellos
así como nos ocurrió a nosotros al principio, como ocurrió en el Pentecostés. Y me acordé de que el Señor Jesús nos había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes, pero Juan bautizó con agua, pero a ustedes Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces pensé, Dios lo ha dado a esta gente. Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros los judíos, porque creímos en Jesús, el Mesías y Señor. Y yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a hablar, a alabar a Dios. Y decían muy admirados: así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Hasta aquí. Ahora, yo les dije al principio que existen dos formas o dos tipos de maestros con dos versículos fuera de contexto. Con dos versículos fuera de contexto, yo te demuestro a ti que tú puedes comer cualquier tipo de alimento, de animales inmundos y todo eso, ¿verdad? Porque la Biblia lo prohíbe. Pero que luego en el Nuevo Testamento a Pedro se le da una visión donde está diciendo que puede comer cualquier tipo de alimento. ¿Ve? Es una enseñanza falsa, cogiendo dos textos fuera de contexto. ¿Ve? Y ya yo te demostré a ti, si fuese un falso maestro, como lo que ha ocurrido todo este tiempo, de que tú puedes comer cualquier tipo de animales, porque cogí dos textos, pero fuera de contexto. ¿Ve? Y que hice un pretexto para que entonces tú puedas comer cualquier tipo de animal. Pero ¿cuál tú vas a escoger? ¿La primera enseñanza del falso maestro o la enseñanza como se debe de enseñar la palabra, leyendo el capítulo completo? Y Dios no limpió a ningún animal. O sea, es lo que él no llames inmundo a lo que yo limpié. O sea, a los que no son judíos, ellos le llamaban gente inmunda. No se llevaban con ellos y no podían entrar a la casa con ellos. De eso acusaban a Jesús también, que Jesús se sentaba con publicanos. Trata de las personas, no de los animales. Los animales siguen siendo inmundos. Los animales en ningún momento fueron limpios. Lo que fue limpio es el ser humano. No llames inmundo a lo que yo limpié. No le llame inmundo a Cornelio, porque yo lo limpié, yo lo perdoné. Porque lo que hacía Cornelio era lo que Dios quería que todo el mundo hiciera. Que hicieran el bien, sea judío o no sea judío, sea israelita o no. Si tú cumples con la ley que Dios dice, ¿verdad? Que seamos buenos con las personas, con los pobres, ayudemos a Israel, ayudemos no solo a Israel, es ayudar al prójimo. Si tú haces todas esas cosas, pues el Espíritu Santo viene sobre ti, tú eres también ya del redil. ¿Ves? Somos injertados, todo aquel que obedece a la palabra de Dios, hace las cosas como tiene que ser, es injertado en el pueblo. Porque cierto es que existía un pueblo y existe un pueblo que Él escogió, pero que nos podemos integrar a ese pueblo. Ahora, no entrando en ciertos ritos, pero sí obedeciendo a la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que te quería enseñar esta noche, ¿ves? Hay dos tipos de enseñanza, todo depende de ti, cuál tú quieres. Yo creo que tú vas a escoger la primera enseñanza porque te permite comer todo tipo de animal, pero es una enseñanza falsa. La realidad es que esto no está hablando de animales impuros, sino de personas, de pueblos que pueden ahora acercarse al Eterno y servirle. Y no se lo deben de impedir, que es lo que hacían los judíos. Era prohibido mezclarse con ellos y más con los romanos. ¿Entiendes? Entonces, espero, ¿verdad?, que haya sido aclarado ese tema de mata y come y que tú puedes comer ahora cualquier tipo de animal. Si no te fue muy claro lo que yo te estaba hablando,
pues léelo de tu propia cuenta, léelo por tú mismo y vamos a ver si tú llegas a la misma conclusión que llegué yo, que eso de animales inmundos no tiene nada que ver con esa visión, sino que a Pedro se le estaba enseñando, no llames inmundo a lo que yo limpié, que es al ser humano. Todos tienen el derecho de servirle a Dios y recibir lo que se le dio a los judíos, la oportunidad de salvación. Amén. Así que el Eterno te continúe bendiciendo.